Bueno, los acontecimientos relacionados con los problemas migratorios que le está causando al país, ese descontrol fronterizo, son terribles. Y tenemos que acudir a Juan Miguel Castillo Pantaleón, es uno de los hombres que le ha dedicado tiempo, uno de los dominicanos que más preocupado está por toda esta indefinición de políticas públicas respecto a la migración, que está tornándose ya caótico. ¿Usted cree que estamos perdiendo el control migratorio? Primero, buenos días. Mira, ustedes son de los comunicadores que más han mantenido el tema vigente. El gran problema de un desorden continuado que va increciendo a los ojos de la población sin que la autoridad se decida a corregirla, sino más bien actuando con indiferencia e incluso, en cierta manera, con cierto nivel de connivencia con lo que está pasando, va adormeciendo la percepción de la población sobre la gravedad de lo que eso implica. Es como la metáfora del sapo que colocas en un agua que vas calentando poco a poco. El animalito se va adormeciendo hasta que termina salcochado. Diferente de si lo lanzas sobre agua caliente, que lógicamente el cambio brusco de temperatura hace que reaccione y trate de salir del agua para no quemarse. Entonces, con el tema haitiano, eso es lo que está pasando en los últimos 20 años. Es decir, cada vez se está haciendo más cotidiano el desorden. Y una parte de la población se crea una situación de desánimo. Tanto así que esa tendencia nos parece conducirnos a una situación de hechos consumados, que es a lo que se está jugando. A eso se apuesta. A eso se apuesta, y lo terrible es que la política gubernamental en el campo migratorio, que ha sido la más torpe en los 180 años que tiene, 176 años que tiene la independencia de la República Dominicana, no ha habido una gestión gubernamental más torpe en el manejo del tema migratorio que el actual. Eso se lleva el primer premio. Ese plan de regularización es el daño más grande que se le ha hecho a este país. Eso es una cosa, para resolver eso, va a hacer falta de un ADN tipo Juan Pablo Duarte, que existe, pero que yo no alcanzo a ver entre una parte considerable de los ciudadanos que tienen ejercen funciones gubernamentales. El plan de regularización dotó sin control alguno de cientos de miles de carnets de gente sin verificar quiénes eran y sin exigencia de ningún arraigo. La semana pasada salió publicado un espacio pagado en todos los medios, lo vimos, ¿verdad? Todos lo vieron. Ya entrando en lo que llaman ellos ahí en ese documento, la segunda fase, en el 2018, una cosa que debió durar año y medio y que debió terminar hace 2 años. Oye, ¿cómo es que estamos? La segunda fase. Estamos en el 2018, ese decreto es del año 2013, va a cumplir 5 años. Y eso debió durar año y medio, es decir, que eso se ha duplicado. Ahora, renovando carnet, no han llegado al límite de ponerles residentes, lo cual les tiene a las organizaciones de haitianófilos incómodos, porque ellos quieren ya el carnet de residencia permanente. Pero se los están renovando también sin control alguno. Y en las redes sociales están los videos que circulan por WhatsApp y eso, de simples ciudadanos que con sus teléfonos están filmando lo que está pasando en Higüey. Cientos de miles de haitianos ilegales en Higüey, la provincia de Altagracia, el extremo este de la isla, que vienen directamente desde Haití, no hablan ni español, a recoger carnet sin control alguno. Eso lo clonan, lo falsifican, lo reproducen. La presencia ilegal haitiana en República Dominicana se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional. La fuerza pública ya le resulta a veces difícil controlar los espacios públicos. Hace falta una vocación. Hay que felicitar a Abel Martínez, el alcalde de Santiago, que lo está resolviendo como puede, pero con muchísimos ladridos al lado de gente que dice que no, que
Él está haciendo lo que deben hacer todas las autoridades. Y saben una cosa, el beneficio político que ese dirigente del partido de gobierno va a obtener se verá en las urnas cuando él se postula a cualquier otra posición electiva. El país está ávido de que su liderazgo político asuma los compromisos de preservación de este país. Eso significa espacios en las maternidades y en los hospitales públicos que han resultado reducidos por el consumo intensivo de los recursos por parte de esa población inmigrante proveniente del país más pobre del continente, de un estado fallido que no tiene sistema de salud. Doctor, Los espacios urbanos y los espacios de trabajo. El Ministerio de Trabajo deben de cerrarlo. ¿Y qué es lo malo? Nosotros tenemos una potencia que ejerce hegemonía mundial, pero particularmente regional, que está aplicando sus leyes. Familias que tienen 30 años ilegales, que han procreado hijos norteamericanos, los están deportando porque entraron ilegalmente. Y el imperio de la ley es lo que ha convertido Estados Unidos en la potencia que es hoy, igual que con cualquier nación desarrollada. El imperio de la ley, el respeto por ella. Por hacer cumplir la ley, a usted como funcionario público no le pasa nada ni como ciudadano. Y de eso yo puedo dar un doctorado. No le pasa nada en términos personales. Al contrario, eso le permite a usted seguir avanzando como cívicamente, como individuo. Eso no le afecta a usted. Que no, hay que tener cuidado. El ministro de Trabajo que cumpla con su labor, que el 80-20 se ha convertido en un espejismo. ¿Cuántos empresarios han sido sometidos es una burla, hombre, por violentar esa normativa que va dirigida a beneficiar a los dominicanos? Estados Unidos, atención, ejerce una política de restricción migratoria. Atiendan. Y va a empezar un proceso de deportación de cientos de miles de extranjeros latinoamericanos, pero en particular de la colonia haitiana, son muchas decenas de miles, que van a regresar a la isla y ya tuvieron acceso a un nivel de vida que Haití no les ofrece. ¿Para dónde van a coger? al vecino. Lo que se parece un poquito más a las condiciones de vida civilizada que ya ellos probaron en Estados Unidos es la República Dominicana. ¿Es así o no es así? Cierto. Entonces, ¿qué piensa hacer? ¿Qué piensa usted la autoridad dominicana? ¿O aprobando permisos para torres en el farallón de Trump que lo van a resolver? el farallón de Trump, sí. Pero es así porque eso salió. Es No para es, el farallón no de es Trump, no es sí. un invento. No es un invento No, no es nuestro, así, eso es salió publicado. Así. Y felicitaciones a ese grupo que incluso llegó a renegociar su deuda. Sí, felicitaciones. Felicitaciones, qué bueno. Y no estamos en contra de las famosas torres, ¿Y por qué? porque eso está, es verdad que está a una distancia, unos farallones, que verifiquen el tema de no comprometer la sostenibilidad medioambiental. Es lo único que nosotros podemos pedir. Pero, ¿qué pensamos hacer nosotros con la situación migratoria? Doctor, pero mire, hay un elemento que yo sí pienso que te dice que prácticamente se nos va de la mano el problema migratorio, y es el componente de la Iglesia Católica. Ese sí es un componente peligroso porque este es un país esencialmente católico y ese es un frente difícil de lidiar, porque esa gente está día a día enviando un mensaje cotidiano a sus feligreses. Yo me sorprendí hoy de ver ahí en la carta pastoral 10 puntos que ellos dicen que son los problemas nodales que hay que atacar, pero veo la ausencia completa de la iglesia con un tema que para nosotros, y yo sé que para el común de la gente en el país, es el principal problema y el principal reto que tiene la República Dominicana, que es Haití y el tema migratorio. La iglesia no toca eso, y muy por el contrario, guarda silencio el episcopado frente a una embestida irresponsable como la del grupo jesuita, que está conformando ya equipos aquí, conforma grupos que propician el ingreso masivo de ilegales y lo hacen en forma destemplada, sin miramiento de ningún tipo, y nosotros guardamos. Mira, ese tipo de desaciertos o de falta de sintonía, ya no tenemos es lo que hay, eso es lo que es uno de los de falta de sintonía con el. Le pusieron un sello al cardenal, lo sacaron de juego. Que con el pueblo cristiano, con la parte del pueblo cristiano, que la Iglesia Católica se supone su función pastorear. Claro. Y esa falta de sintonía es lo que está produciendo aquí en la República Dominicana y en otras partes del mundo
el desvanecimiento, El descrédito. de parte importante de la feligresía que migra hacia otras congregaciones religiosas, hacia otras denominaciones cristianas, No con las católicas. que no católicas, No, con las que se no sienten más católica, cómodas. exactamente. De hecho, las estadísticas que ya han sido medidas muestran un dramático descenso del catolicismo en la 60 espiritualidad y dominicana. pico a 47 ya. La cosa va por Va, debajo de va 50. por el 47. Sí, debajo de 50. Y aquí, Va por el y aquí va a 47. disminuir dramáticamente. cuando la Entonces gente que haga sigan conciencia. por ahí. Y yo estoy entre los agnósticos, de católico comprometido, Ya agnóstico. bajaste a diagnóstico. Pero hace tiempo, recuerda que yo fui abogado de un fraile. Es que los desaciertos de la Iglesia Católica están ahí. Que no me hagan nunca pincharme mucho sobre el tema de lo que yo llegué a conocer No. con respecto a ese tema. Ay, caray. Al tema de la pederastia. Ay, Dios mío. Al tema de la pederastia y de la connivencia y de la protección. Entonces, ese no es el tema, pero, o sea, como me gusta ser honesto y reclamar de todo el mundo honestidad, yo no tengo ningún problema, porque yo no vengo aquí a hacerme el gracioso con nadie. Yo creo que el aporte ético del cristianismo no tiene nivel de paralelo con Bien. ninguna otra religión, desde el punto de vista espiritual y ético. Pero una cosa es predicar la misericordia y otra cosa es lo que se llama falsa caridad, que es un Exacto. pecado. Eso está en el Exactamente. Evangelio según San Mateo. Es cuando tú pretendes hacer el bien y que todo el mundo lo vea, hacerte el bueno. Vamos a ser buenos con los migrantes, atención. El bien no es para publicitarlo. No, atención, no. Porque el bien no se está haciendo con los propios, se está haciendo con lo de los pobres. Exactamente. ¿Y a quién conviene eso? ¿A quién conviene que el país acepte una enorme cantidad de migrantes que vienen de una nación, contingentes de indigentes en la situación más miserable, capaces de aceptar las condiciones salariales más bajas? ¿Sabe cuánto se está pagando el jornal en los campos dominicanos? En muchas fincas del interior, a 300 pesos. ¿Tú sabes cómo se pagaba hace 15 años? A 500. Por eso el abandono de los trabajadores dominicanos. Claro, el dominicano, ¿y qué claro. dice? El dominicano no quiere trabajar. No, nadie quiere trabajar por un salario miserable. Sin seguridad social. Y el tema de higiene laboral. Sí. ¿Por qué muchos ingenieros quieren? Porque es que te ahorra la seguridad social, Sí. y los guantes, y Sí, las botas, sí. y los chalecos, Que y lo los paguen. cascos. Y duermen en la Que obra. la normativa de higiene laboral le exige. Y que el dominicano sí exige. Entonces, No ¿a tienen, quién renta no tienen ni eso? siquiera que alquilar letrina porque ellos se obran ahí dentro. En la misma obra. En la ¿Entiendes? misma obra. Entonces, cuando desde un púlpito de cualquier denominación Exactamente. usted promueve esa falsa caridad, usted lo que está haciendo es hacerse el bueno, pero con los recursos de los pobres. Porque eso es lo que usted está haciendo. ¿Y a quién está beneficiando? ¿A quién beneficia? A los ricos. Al rico. Al rico. Al rico. Rico. Eso es así. Porque, y la prédica, entonces la miseria, la pobreza es una forma de virtud. Porque oigan qué distorsión. Y el reino que te toca no es de este mundo, es en el más allá. Es decir, confórmate con ser pobre, Sí. que ese es el orden natural que Dios te ha dispuesto a ti, porque en el fondo es eso. ¿Qué falta hace releer a Carlos Marx? Porque eso es lo que denunciaba precisamente el marxismo, con el opio. que la religión se convertía en el opio de En los el pueblos. opio El de opio los es una droga que adormece. Sí, pero nosotros como Para que el pobre entienda Sí, pero- que yendo a rezar el domingo encuentra en el gozo de encontrarse en el Señor, en ese breve instante, la gloria y de ahí a su miseria. Sí, pero dentro de esa no, visión, el cristianismo. sí, pero por dentro, eso es que- dentro de esa visión de la Iglesia Católica Dominicana hubo excepción. Lo demostró el cardenal López Rodríguez. Sí, pero claro. el cardenal, obviamente, por razones biológicas, y además porque hay una dinámica. En Europa, Un cambio. esta nueva visión del catolicismo ha hecho reducir aún más el papel de la Iglesia Católica por el tema migratorio. Cuando tú estás hablando de que acojas más migrantes cuando Europa está amenazada por el mundo musulmán, que es excluyente, ese buenismo coloca en un dilema inadmisible a la gente. Dice, pero ¿cómo tú me dices a mí
que yo tengo que abrir las puertas a una persona, a una religión, a una costumbre que reniega, que me dice que el infiel soy yo, que niega Y mi pone en peligro creencia mi y vida. que es intolerante. La diferencia entre el calvinismo y el protestantismo en términos de la creación del capitalismo la estudió Max Weber, Y más suave. el padre de la escuela Sí, funcionalista. sí. ¿Qué es la lectura del evangelio que da el protestantismo y el calvinismo? Que el Creador ha dispuesto de los bienes de la tierra y que haciéndoles fructificar, creando riqueza, hacemos la obra del Señor para que fructificando todo eso, todos podamos ser felices y encontremos aquí la felicidad que Dios quiso para sus hijos. Esa es la prédica, y yo no soy ningún teólogo, Sí, esa es la que pero resulta que uno lee, Exacto. y es eso de que se trata. Entonces, al pobre dominicano, yo le digo que esa prédica no puede ser legítima. No puede ser legítima. ¿Y a quién beneficia eso? ¿Y quién patrocinó o quién ha patrocinado? Porque el cabildeo existe en la Santa Pero Sede. por supuesto que sí. El cabildeo existe en la Santa Sede. Solamente hay que ver lo que pasa cada vez que hay una elección de papa. ¿Es así o no es así? Eso es así. Para que salga ese humo blanco. Para que salga ese humo blanco, ahí se cabildea muchas cosas. Eh, Entonces, miren, el día de hoy uno viene a hablar de estos temas y yo agradezco que me abran el espacio cada vez que ustedes entiendan, porque estos son temas de permanente actualidad. Nuestro país es un país pobre, pequeño. Somos los dominicanos. Yo no tengo funciones oficiales, yo lo que soy un ciudadano como cualquier otro que ve este programa, que tuvo el privilegio de la educación, porque es un privilegio. claro. Y la poca o mucha capacidad que cada uno de nosotros tiene debe ser dispuesta, no solo en beneficio, porque eso es egoísta. Hay una conciencia social en Servicio, cada ciudadano, claro. sino en servicio de la sociedad. Para nosotros entre todos construir la sociedad a la que aspiramos. A los políticos los necesitamos porque ellos hacen un trabajo que nosotros no podemos hacer. Exactamente. Yo no soy opositor del gobierno, a mí no me importa ese tema. El tema político no me interesa. Yo lo que quiero es que lo haga bien. Claro. Ojalá y Danilo Medina hubiera asumido en el tema migratorio Lo que hizo en La Habana. lo que, sí, pero fue de boca solamente. No, pero. En la práctica lo que ha hecho es todo. Porque el primer inscrito en la reelección sería yo. Ya, Y pero- que sí. Sí. Lo digo sin Sí, problema. Sí. ¿Cuál Porque es el yo lo que problema? quiero es dirigentes, funcionarios, Sí. congresistas, alcaldes, que cumplan con la ley, que cuiden este país. Eso como ciudadanos es lo que nosotros deseamos. bien, Tenemos en este mes el mes de la patria. Comienza ahora Hay el una 26. actividad. Hay una actividad que nosotros hemos, y Sí. le agradecemos muchísimo al Diario de Cuatro que la ha colocado, la promoción. Apoyemos al Instituto Duartiano, señores. Decir que yo soy nacionalista Ese y es el sencillamente decirlo de los dientes para afuera no tiene sentido. Ese es un viernes que no va a ser feriado. Usted va a estar en la ciudad porque usted tiene que trabajar. Pero de alguna manera, a todo el que pueda, asista a los actos de conmemoración del natalicio del principal de entre nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte, el 26 de enero. Es viernes. Muy bien. Ese día hay una cantidad de actos que ha organizado el Instituto Duartiano que empiezan desde las 8 de la mañana, que culmina en el Parque Independencia. Nosotros hemos organizado otra actividad que la anunciamos aquí hoy. Es un coloquio que vamos a realizar, organizado de común acuerdo con la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, con dos temas importantísimos a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña en la John F. Kennedy. Leonardo Conde, que publicó recientemente los dos primeros volúmenes de una obra magnífica sobre la historia de la nación dominicana. Duarte y el proceso conducente a la proclamación de la independencia. Y a Cristina Aguiar, a quien ustedes conocen, Claro que sí. con un tema interesantísimo. La identidad nacional como un derecho fundamental. Muy bien. Excelente. Ayer estaremos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Invitados, es gratuito, abierto. Claro. Habrá un refrigerio. Sí. A partir de las 6 de la tarde en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Bien. doctor. Gracias Muchas a usted también Bien. por su atención. Nosotros procuramos regresar mañana. Dios mediante.